Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Power Souls, un espacio de transformación donde hablamos de muchos temas interesantes que nos ayuden a crecer, a evolucionar, a ser mejores personas integralmente con todos los elementos que requerimos para vivir una vida en plenitud. Mi nombre es María Antonia Yepes Gil y es un honor acompañarlos en este viaje maravilloso de conocimientos a un mundo donde la vida se vive mejor. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy espiritual, un poco controversial y muy interesante a la vez. Y es la influencia externa que tienen ciertas entidades espirituales de luz y de oscuridad, cómo influyen en nuestros pensamientos, en nuestro mundo interno, se adueñan de nuestras ideas y por lo tanto de nuestra forma de actuar y van direccionando nuestra vida por un camino, ya sea de rectitud, de luz, de amor, de crecimiento, o por un camino de oscuridad, destrucción, dolor, sufrimiento, esclavitud. La mayoría de las veces no somos conscientes de esta realidad, o quizás sí, pero nos parece algo muy poco realista porque no lo vemos y no creemos en ese mundo espiritual que claro que existe. Ahorita les voy a dar algunos argumentos por los cuales yo me he convencido tanto de esta información para que ustedes mismos también hagan su propio análisis, no me crean, simplemente empiecen a analizar la realidad desde la información que puedan tomar aquí y desde su propio análisis. Antes de empezar, me gustaría hacer un paréntesis en donde les digo que voy a estar mencionando algunos nombres como son Dios, Jesús, diablo, Satanás, entidades de luz, entidades de oscuridad, las tinieblas, el enemigo. Todos estos nombres, inmediatamente los escuchamos, hacen que nosotros nos pongamos súper a la defensiva y alertas porque nos conectan directamente con principios religiosos, o sea, con religiosidad y con la religión. A mí siempre me ha interesado analizar la información desde un espacio de libertad, desde el conocimiento libre de manipulación, de control, de todas estas cosas. Entonces no quiero o no me gustaría que inmediatamente yo diga estos nombres, los direccionen a la religión porque no tienen nada que ver una cosa con la otra, o un poco, pero la verdad es que una de las razones por la que la gente ahorita se está alejando tanto de la palabra y de todo esto es que uno, no se interesan lo suficiente en investigar más y se quedan como con un panorama muy chiquito, ya sea de lo que escuchamos en noticias en internet o lo que está diciendo toda la gente y así, no nos enfocamos en investigar qué hay atrás de todo esto. Muchas personas, bueno, la mayoría. Y otra cosa es digamos que a mayor luz, mayor oscuridad. Este es un principio también espiritual. Entonces, cuando hay una información de mucho poder, a la vez también es muy atacada y muy manipulada con la oscuridad. Entonces, puede que la religión tenga mucho tema de verdad, pero también se ha ensuciado un poco la verdad de Dios, la verdad que es amor, que es luz, que da libertad, con muchos temas de control, manipulación, esclavitud, que ahorita están saliendo un poco a la luz y no solamente en general, en todas las religiones. Entonces, automáticamente cuando no tenemos toda la información, sobre todo las generaciones más nuevas, pues nos hablan de Dios y de Cristo y de estas cosas y ahí mismo hay religión. La religión ya no sirve porque vi un video del Dalai Lama que no manches, súper espirituales y todo y ve todo lo que hacen. Y es que sí, en el sistema religioso también hay mucha oscuridad. Y ahorita está saliendo a la luz. Pero yo les estoy hablando desde la verdad de Dios, una conexión directa entre nosotros y el Creador, no necesariamente ligada a todos estos patrones de comportamiento o de religiosidad. Hay dos aspectos muy importantes. Una vez explicado que vamos a estar hablando de estas entidades, existe Dios que está direccionado a la vida, a la luz, a la creación, al amor. Y
existe esta otra parte que es Satanás, que como muchos sabrán fue un ángel caído que vive más en esta parte terrenal. Y este ángel caído, por su enojo, por la envidia, por muchas razones que contaminaron su corazón, porque en un principio fue creado por Dios de igual manera, se direcciona hacia la muerte y la destrucción. ¿Ok? Muerte y destrucción. Entonces, esta entidad negativa, esta entidad de oscuridad, actualmente manipula el mundo y nos vende muchas cosas que parecen sanas, que parecen libertad, que parecen darte la felicidad, pero en realidad en la intención más profunda nos direccionan a la muerte y a la destrucción. Y acá entra algo muy particular, que es este angelito y este diablito que siempre vemos en los muñequitos. En los muñequitos o en los temas de fantasía. ¿Por qué? Porque generalmente todas estas películas de fantasía o, como les digo, las caricaturas, número uno, salieron de la mente humana, o sea, también son creación de nosotros y reflejan una parte de nuestro pensamiento y de nuestra esencia. No la venden como fantasía, pero en realidad casi siempre están muy direccionadas a la realidad espiritual que vivimos. Por eso es muy tonto pensar que ahorita no existe el bien y el mal y las cosas simplemente son, o estamos como en ese punto medio donde no hay consecuencias y yo soy mi propio Dios y todas estas cosas, porque la realidad externa en la historia por millones de años, en absolutamente todo, sí nos demuestra que existe esta polaridad o esta guerra constante entre el bien y el mal. Analicen Star Wars, analicen un Harry Potter, analicen El Señor de los Anillos, como les digo, todas estas caricaturas donde aparece el angelito y el diablito hablando. Este episodio en general se va a enfocar en el angelito y el diablito, cómo operan en nuestra mente y cómo nos pueden llevar por caminos de destrucción o por caminos de luz. Es una batalla constante en nuestros pensamientos, porque desde nuestra conciencia nosotros somos un espacio y simplemente somos instrumentos por los cuales las entidades de luz, Dios Todopoderoso, se comunica, ya sea en ideas, en acciones, en absolutamente todo, y también existe la posibilidad de que esos pensamientos y esas ideas empiecen a ser direccionadas por la maldad, por toda la maldad que existe en el mundo. Y ustedes dicen, ay, sí, eso parece moral, clases de moral. No, simplemente analicémonos, vámonos más allá. El mal busca muerte y destrucción. Entonces, generalmente, de personas como Hitler y todas estas digamos que personalidades que a lo largo de la historia hicieron tanto daño, ¿qué perciben ustedes? ¿De dónde viene esa influencia? Muchos me van a decir, es maldad, bien influenciado por algo que es maldad, la maldad del mundo. Muerte, esclavitud, manipulación, ego, muchísimas cosas que hicieron mucho daño y que causaron muerte y destrucción. Él seguro estaba en una lucha entre el diablito y el angelito, porque Dios lo creó. Lo que pasa es que en un momento el que ganó la batalla fue el diablito y miren cuánta muerte y destrucción causó. Les estoy hablando de un punto muy agresivo. Ahora vámonos a uno que supuestamente es como se va metiendo y se va metiendo como la humedad y cuando menos pienses tu casa ya está llena de hongos y pensemos que la casa es como nuestro corazón. De repente, ahora lo difícil es encontrar el amor. Ahorita es más fácil el sexo. Me gustaría hablar específicamente de este tema de la sexualidad porque ahorita lo estoy viendo muy presente en nuestra realidad.
Todos los mensajes externos, ya sea que vemos, escuchamos, van direccionados a la sexualización de la mujer. Cada vez más mujeres abren OnlyFans y es una manera de ganar dinero más fácil y más rápido. Las canciones muchas veces traen mensajes súper sexuales. Puede ser un ritmo que funciona, pero hace que las mujeres o que haya mucho más infidelidad, adulterio, porque la música en especial tiene ciertas ondas vibratorias, tiene cierta intención. Cualquier música te lleva a actuar de cierta manera. Entonces, por eso es que tú escuchas electrónica y te sientes de una manera y escuchas canciones medio de despecho y te empieza la tristeza y la melancolía. ¿Qué pasa cuando escuchas reggaetón? Inmediatamente se va a atacar el área sexual de las personas, se va a activar esa maldad, se va a activar todo eso. Pero esa es, por ejemplo, es una estrategia y una idea de Satanás. El sexo al final es de Dios. Dios lo creó. Dios nos dio ciertos genitales, nos permitió reproducirnos. Él nos hizo, nos dio toda esa estructura de placer. Lo que pasa es que Satanás agarra ciertas cosas estratégicas de la creación que son un poco más terrenales y las implementa para causar más muerte y más destrucción. ¿Y en dónde estamos viendo cuál es el problema con esta sexualización? Cada vez más matrimonios y más relaciones duraderas se dañan porque es cuestión de hacer un clic en una aplicación y tú puedes tener sexo demasiado fácil con una persona. Entonces, el diablito en este caso, ¿qué es lo que nos dice constantemente? Tú, ¿para qué te vas a comprometer? No manches, con todas esas... con todos esas mujerones que hay en internet, puedes tener sexo cuando quieras. ¿Para qué te quieres comprometer toda la vida con una? Qué aburrido. ¿Qué voz está operando? El diablito, la maldad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando dejamos desenfrenadamente a estos deseos y a estas ideas operar? Hay un punto donde no puedes salir, hay un punto en donde se convierte en una adicción. La energía sexual es la energía más poderosa, más creadora y se contamina muchísimo cuando vamos de cuerpo en cuerpo. Entonces estamos más contaminados y cada vez queremos más. Entonces una persona que es súper adúltera y súper infiel ya se cansa de eso y entonces ¿qué pasa? Pues ya quiere intentar con el otro género y cuando se cansa del otro género entonces hagamos tríos y luego pasemos a orgías y luego es ese constante rush de querer sentir eso que te da vida, pero miren dónde está la mentira, te venden eso como libertad, confunden libertad con libertinaje. Dios te permite tener sexo para que la religión haya precisamente manipulado esa información para negativo y entonces ya creamos que el sexo es de Satanás y hasta vean los emojis de WhatsApp y siempre es como un diablito el que se insinúa ante estas cosas, pero en realidad el sexo es de Dios y creo que la mejor manera de disfrutarlo pues es con una pareja con la que te puedas entender, complementar, crecer, con la que puedas tener intimidad, confianza, amor. El sexo sin amor no es igual y no te direcciona a un camino de plenitud en el largo plazo. Esto te puede dar un placer momentáneo, pero en el largo plazo va a causar muerte y destrucción, enfermedades sexuales, muchas cosas que se desatan de aquí. Ven la forma en que opera. Les puse un ejemplo muy, digamos que enfocado, pero es para que veamos la forma en que operan estas voces en nuestra mente. El angelito es el que cuando tu mamá, que muchas veces la mamá en esa intuición, en esa sabiduría, en esa conexión espiritual, porque las mamás o las mujeres, uno de los talentos que tenemos y que Dios nos dio es estar mucho más conectadas con el campo espiritual. Por eso no es casualidad que en todos estos retiros espirituales y todas estas cosas, la mayoría sean mujeres porque digamos que estamos un poquito más evolucionadas en eso y uno de nuestros propósitos en el mundo es acercar a los hombres a esa espiritualidad. Por eso la mujer siempre es esta parte, la mayoría de las veces, cuando está desde su femenino y desde esta energía de mujer,
siempre está muy ligada al campo espiritual, a la intuición, a ese sexto sentido. Entonces, la mamá le pides un permiso y no te lo da porque quizá siente que va a haber un peligro. Desde su sexto sentido ella siente eso, pero nosotros en nuestra rebeldía, necedad de adolescentes, a pesar de que la mamá nos diga que no, nos vale y hacemos lo que queremos. ¿Y qué pasa cuando somos así de rebeldes? Uno, nos enfrentamos a mucha desprotección. Entonces entramos al mundo y ahí es cuando pasan las violaciones, ahí es cuando pasan los robos, ahí es cuando pasa un día que tuviste un exceso de alcohol o de drogas o de un montón de cosas. Pasa el tiempo y tú dices, mi mamá tenía razón, ¿yo para qué me gané esto si ella me había dicho que no? Pero a veces somos tan tontos, dejamos a la sabiduría a un lado y preferimos como aprender a los golpes, o sea, literal a los golpes. O sea, si no me duele y estoy sufriendo, entonces no aprendo. Hasta que no me topo con pared ahí con el error, que ya me lo habían advertido muchas veces, entonces hasta ahí no entiendo. Eso es muy tonto. Si ya tienes personas que son espejos, si ya ves los resultados que vas a tener yéndote por ese camino, ahí es cuando tú disiernes y dices, pues mejor me la ahorro. Y avanzas mucho más rápido en la vida sin tenerte que caer tantas veces. No es que cometer errores esté mal, pero nuestra condición humana actualmente está muy direccionada a solo sano, casi casi cuando rompo con el novio, cuando estoy destrozada, cuando me echaron del trabajo, cuando no sé qué hacer con mi vida. Y sí, Dios, por favor, ilumíname y ayuda. Y si en lugar de eso lo hacemos en un lugar de plenitud, de tranquilidad, de felicidad, por gusto propio, es lo máximo adquirir conocimiento, es lo máximo ser más sabio, es lo máximo entender todas estas cuestiones por gusto y no porque te toca, porque la realidad de la vida se volvió tan dura que a fuerza te tocó. Entonces el angelito me está diciendo eso y el diablito, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cuál era la voz interna? Ay, no, ve, va a ir la que te gusta, no, sí, lo máximo y fiesta y esto y lo otro. Ok, le haces caso al diablito, ahí tienes tu resultado. En una relación de pareja, el angelito te dice como, no, es que yo ya me quiero comprometer, estar bien, casarme, formar una familia, esto, yo amo a mi novia, a mi novio, todo eso. Y el diablito que te está diciendo, ahorita, ¿para qué te casas? Eso ya es cosa anticuada del pasado. No, no necesitas eso. ¿Para qué te vas a limitar toda la vida con una misma persona? No te metas en esa jaula. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Pero, por ejemplo, le haces caso al diablito. No es el tema del matrimonio o no matrimonio, cada quien, pero le haces caso al diablito y de igual manera vas a estar en esa búsqueda si estás soltero y supuestamente sanando y todo esto para que una persona llegue a vibrar igual que tú y todas esas cosas. Va a llegar un punto en donde todos los fines de semana que te invites a salir y eso, desde tu naturaleza humana que es sexual, que es precisamente estar en esa búsqueda del sexo opuesto o en este caso pues del mismo sexo como lo quieran experimentar, pues va a ser que tú quieras salir a ver a quién te ligas o a ese jueguito o a la coqueteada o al mensaje, estar constantemente en eso, pero eso te desgasta muchísimo, es una pérdida de tiempo. O sea, un tiempo está padre, pero luego es cuánto tiempo no pierdas enamorándote de alguien y desenamorándote y diciendo, no, ya va a venir el correcto y supuestamente cerrando ciclos, pero tienes ya el alma rota porque no has cultivado o sembrado o permanecido en un mismo lugar para que los frutos empiecen a dar. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con un trabajo. Ahorita nuestras generaciones son más de algo no vibra conmigo y el cambio y esto y fluyo con la vida y todo, pero siendo honestos, las cosas más gratificantes o las que más te van a dar frutos son en las que trabajas, de alguna manera sacrificas ciertas cosas, te enfocas, duras cierto tiempo, porque si no, entonces yo podría decir, ay no, ya, Power Souls no me dio resultados o ya me dio flojera, pues no, mejor emprendo otra cosa, me consigo otro trabajo. Es posible tomar esa elección, pero ¿eso qué me va a traer? Me va a traer que me demore más en obtener los resultados que yo quiero, porque entonces vamos saboteando
relaciones, saboteando no, como zapoteando. No sé si acá en México también se diga así, en Colombia zapotear es como tocando personas, tocando trabajos, pero en realidad no enfocándote lo suficiente en una cosa. Entonces al final el camino es de muerte y destrucción. Y así, y el diablito entonces te dice como, di mentiras, así te pasas este momento incómodo, ¿para qué necesitas decir la verdad? No, 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 tú miente, así va a ser más fácil. Y el angelito te está diciendo, no, dile la verdad, porque esto, no más que los caminos de Dios de pronto son un poquito más, requieren de más esfuerzo, más trabajo, más aceptación, más reflexión, pero todo lo bueno cuesta. Entonces, ahí es cuando no todo el mundo lo elige, prefiere irse por el lado fácil, pero ese lado fácil, ¿qué tanto? O sea, en la tierra te puede funcionar, pero ¿tú qué crees? Que no va a haber justicia después de la muerte, o sea, que llegamos a la muerte y ya. También se me hace una idea un poquito, no quiero juzgarla como tonta, pero es cuestión de ver a nuestro alrededor, de ver los árboles, nuestra perfección, de ver las estrellas, el sol, la luna, para saber que existe algo más que nuestra mente racional. Todo esto no lo creó un humano. Y los principios espirituales, la espiritualidad es la base de todo. Por alguna estrategia que ha utilizado la sociedad para hacernos menos poderosos es alejarnos de la verdadera espiritualidad o confundirnos, porque nos sentimos incompletos todo el tiempo si no trabajamos en ese espíritu. El angelito es el que te dice, mira, te dimos este sueño, tú puedes, tú eres capaz, es el que te da esa motivación, esas ganas, o también te enseña de muchas maneras, no todo es como, bueno, también Dios utiliza un poquito la maldad para enseñarnos muchas cosas, para que aprendamos, porque primero en el principio pues nos lo pusieron muy fácil, simplemente nos pusieron simples reglas y todo se complicó en el momento en que de alguna manera las rompimos y ya nos toca un poquito un camino más doloroso si lo queremos ver así, donde entra la maldad y entra el dolor para enseñarnos en que no estamos bien, o sea, en que no estamos alineados con la verdad de Dios. Entonces el angelito te dice, tú puedes esto, y el diablito es, ay, qué pereza, no, ¿tú para qué vas a hacer eso tan difícil? Tú no sabes nada, no eres capaz, no, ni lo intentes, todos se van a reír de ti. Ven, todo tiene un origen. Y estas entidades, cuando las dejamos operar, pueden ser de muchísima ayuda, pero por cómo está ahorita el mundo diseñado, vas a tener que luchar también con el diablito, o sea, constantemente, hasta que uno de los dos gane. Pero si tú eres consciente de esta información, de cómo es que opera, cada vez que uno de estos pensamientos venga a dañarte tus sueños, venga a decirte que no puedes, venga a dañar tus relaciones, venga a decirte que seas infiel, que eso es mejor, que nadie se va a dar cuenta, toda esta influencia que podemos empezar a ser conscientes y detectar a tiempo, pues nosotros nos podemos empoderar y decir, a ver, ya, o sea, inclusive hay momentos en que dices, ya cállate, o sea, déjame hacer lo que yo tenga que hacer y lo que mejor funcione. ¿Qué va a hacer que nosotros nos direccionemos más hacia un camino de rectitud, de amor, de crecimiento en el largo plazo? Estar cerca a Dios, porque si de plano lo tenemos ahí como algo separado, como que, ay, de vez en cuando le hablo, va a ser más fácil que por aquí ganen la batalla, por el lado opuesto. Y no hay que llegar al final de nuestros días para arrepentirnos, o sea, justo tenemos esta vida en la tierra con un montón de ejemplos, con un montón de historia, con un montón de conocimiento disponible para nosotros y más ahorita con la libertad que hay de explorar el conocimiento y la facilidad en internet y en absolutamente todo, que es mejor ser sabios y ver qué nos deparan ciertas elecciones.
Hay un consejo muy sabio que yo me he dado cuenta como para discernir entre qué es verdad y qué es mentira y a quién creerle y a quién no, con toda esta información que hay actualmente, sobre todo en temas espirituales y así. Y Dios nos dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa eso? Fíjate en los resultados. Hay gente que habla muy bonito, hay gente que va a tener una apariencia muy bonita, pero ¿qué resultados tienen en su vida? Esos resultados son los que tú quieres en cualquier campo, ya sea de dinero, de amor, de salud, en cualquier campo. O te das cuenta que esa persona está teniendo un poquito de incoherencia entre lo que dice y hace. Cuando te fijas en los resultados, entonces ves muchas personas que pueden hablar muy bonito, que pueden predicar muchas cosas, pero en realidad tienen esas cosas que predican o no. Y ahí es cuando empiezas a desechar y te das cuenta de lo que es verdad. Otro de los argumentos que les voy a dar para que vean por qué de pronto yo les estoy hablando pues con tanta autoridad o con tanto convencimiento, por así decirlo, de esta verdad, y es que Jesús, Dios, la Biblia, todas estas cosas han permanecido en la tierra por muchísimo tiempo y han pasado guerras, veces que lo han querido destruir, han pasado civilizaciones, muchas formas de pensar diferentes y sin embargo siguen teniendo gran influencia en este plano terrenal. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿cómo nos damos cuenta que sí es una verdad? Yo creo que Jesús es uno de los maestros, no es uno, es el maestro más famoso del mundo. O sea, pueden existir otros, como es Buda, como es Mahatma Gandhi, como es Deepak Chopra, como es el Dalai Lama. O sea, pueden haber muchos maestros que se enfocaron a todo este tema espiritual, pero en realidad el que más autoridad e influencia tiene en la tierra es Jesús. ¿Por qué? Porque solo basta con, yo acabo de venir por ejemplo de Israel, ir allá me comprobó de que sí hay una verdad muy absoluta en cuanto a estos temas. Hay 4 religiones diferentes con interpretaciones diferentes sobre unos mismos principios espirituales, pero en cualquier religión, cualquier persona del mundo tiene conocimiento, así sea chiquito, sobre Jesús. Y otra de las razones por las que creo que la verdad espiritual más grande que hay en la tierra está direccionada a Él, y no quiero ligarlo ni al cristianismo, ni al catolicismo, ni nada. Como les digo, estoy hablando de Jesús, Dios y la verdad de Dios limpia, la palabra de Él, lo que Él vino a hacer en esta tierra. Es que todo es antes de Cristo y después de Cristo. Eso nos lo enseñan hasta en el colegio, absolutamente todo. Otra de las cosas, los demonios, por ejemplo, que saben que existen, es cuestión de ver una película del exorcismo o una cosa así muy fuerte y fea que no se las recomiendo porque eso a veces abre muchas puertas y así, pero creo que han tenido conocimiento de toda esta, la tabla Ouija o todas esas cosas. El único nombre que en realidad es capaz de sacar los demonios de los cuerpos de los que a veces se apodera, porque pueden decirme, ay, eso no existe y no sé qué. Sí existe, sí existe, lo vemos en la realidad. El hecho de que tú no estés muy ligado a este tema espiritual no significa que no exista. El hecho de que no lo veas no significa que no exista. Yo, ¿por qué estoy creyendo tan firmemente en esto? Porque he tenido experiencias espirituales que, a pesar de en un momento estar muy alejada de la palabra de Dios y de ciertas cosas, me dijeron, no, ven aquí, te vamos a mostrar, te vamos a enseñar esto para que veas que sí hay una verdad. Y con los hechos, con los resultados, con los frutos que he tenido con esta información, ahí es cuando digo, no, es que esto sí. O sea, quizá yo por un sentimiento
inconsciente, inmaduro, decía como Dios no, pero porque no me había involucrado tanto y lo relacionaba mucho con la religión y religiosidad y todo este tema que creo que también ha causado mucho dolor a lo largo de la historia y cosas buenas también, porque no todo ha sido malo, pero también mucho dolor. Entonces yo decía, no, no, esto no. Pero una vez empiezo a experimentarlo en carne propia, empiezo a hallarle sentido desde mi experiencia, no desde la teoría, digo, claro que esto existe. Y antes de que Jesús viniera, no se podían expulsar demonios de la tierra. Jesús tiene autoridad. Esa es la única diferencia. Pueden haber muchos maestros que dicen cosas muy bonitas y enseñanzas que claro que nos han ayudado. No digo que haya sido el único, para nada. Buda también dice cosas súper bonitas, bueno, Siddhartha y así. Encontramos muchas enseñanzas a lo largo de la historia, pero en realidad, ¿cuál es el más famoso? ¿Cuál es el que tiene más autoridad? ¿Cuál es el que tiene más influencia en la tierra? ¿Del que más libros se han escrito? ¿Del que más estudios se han hecho? Jesús, Hijo de Dios, que dio la vida por nosotros. Y pues bueno, creo que con esta información que les di, ya podemos discernir mejor cuando esta influencia negativa está teniendo más poder en nuestras vidas y cuando nos estamos direccionando hacia la luz. Es triste porque ahorita, digamos que el enemigo, Satanás o esta entidad oscura está teniendo mucho poder y terreno en la tierra y lo podemos ver con lo que está causando, con los resultados. Y lo ha tenido siempre. Entonces muchas veces cuando nos empezamos a enfocar en temas de verdad, en temas de luz, en temas de pronto tener la humildad para entender que nos equivocamos, puede ser un camino un poquito más difícil, pero a la larga es el más fácil. Primero haz lo difícil para que luego puedas disfrutar de una vida más sencilla y más fácil. Les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima.